en tu poder, pues tuyo soy. Este mes hemos estado hablando acerca de la familia, un poquito hemos hecho referencia recién, y el día de hoy, ya al ser el último culto de este mes de julio, vamos a hablar por última vez, ya no lo vamos a machacar más con este tema, pero es una bendición poder hablar. La verdad que de todas las cosas que se podrían decir, hay muchísimas cosas que se podrían agregar, que se podrían decir, que se podrían hablar. Nosotros hoy en esta noche nos vamos a enfocar en una cosita muy puntual y esto sin duda queda mucho más para hablar, para seguir conversando, pero verdaderamente creemos que el corazón de Dios en este tiempo está puesto en la familia y que en la mira de Satanás está puesta la familia también. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de eso. Si bien uno cuando recurre a la Biblia puede hablar un montón de cosas buenas, un montón de cosas bellas acerca de la vida en familia, acerca del desarrollo familiar, cuando uno lo lee en las Escrituras, por supuesto, el Señor nos muestra todo lo que puede hacer y de qué manera bendice el Señor a la sociedad y bendice al mundo y bendice a la creación a través de la familia, porque esa fue la primera institución que Dios creó desde el principio. Pero cuando miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que estamos rodeados, si es que acaso nosotros no pertenecemos también, a familias destruidas. La verdad que cuando uno mira a su alrededor, y yo me alegro y yo me gozo de todo lo que la Biblia dice acerca de la familia y de cómo el Señor nos quiere bendecir y cómo el Señor nos quiere prosperar y cómo el Señor, lo que dije recién, bendice al mundo a través de la familia. Pero ¿qué hago yo cuando miro mi realidad y cuando veo que mis padres fueron padres disfuncionales, que tal vez no me enseñaron todo lo que yo hubiese querido aprender? Cuando miro a mis padres y me doy cuenta que a lo mejor no me dieron toda la enseñanza cristiana y no me transmitieron todos los valores que a mí me hubiese gustado tener, que me costó por ahí mucho tiempo y me costó muchos años de vida cristiana adoptar, pero si los hubiese sabido de chiquito, cuando mis padres me enseñaban todavía, cuando yo iba de la mano con ellos y me iban enseñando, la verdad que mi vida hubiese sido bastante más simple, hubiese estado mejor. ¿Qué hacemos nosotros con esa... Cuando se encuentra la idealidad de la palabra, ¿no? Todo lo que nosotros podemos decir de lo lindo y de lo bueno que es la vida en familia, cuando eso se cruza con nuestra realidad, de, insisto, familias que están rotas, personas que están rotas, situaciones que nos han marcado la vida. Entonces, para poder introducir un poco ese tema, quiero comentarles este caso que estuve estudiando estos días. En el año 1966, la Oficina de Educación de los Estados Unidos estaba tratando de definir de qué manera o cuál era la mejor manera en la cual se podían distribuir los recursos destinados a la educación en Estados Unidos. Había una partida presupuestaria muy grande de 14.000 millones de dólares que justamente estaban a punto de destinarse en el presupuesto del año siguiente a las instituciones educativas del país, siempre instituciones públicas estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos dice, bueno, vamos a ver si la manera en la cual nosotros estamos distribuyendo los recursos está bien o si se puede mejorar. Entonces llamaron a un equipo de sociólogos de la Universidad Johns Hopkins, perdónenme si mi inglés no es el mejor, pero vamos a intentarlo. Hubo un grupo de sociólogos de esa universidad, estaban lideradas por un tal James Coleman, que hicieron un estudio, tomaron como campo de muestra más o menos 600.000 estudiantes, analizaron a su vez a 66.000 profesores y llevaron ese estudio más o menos en 4.000 escuelas. Todo esto fue durante el año 1966. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿O qué es lo que buscaban? Ellos querían determinar cómo la inyección de recursos monetarios podía llegar a impactar en la calidad educativa de los niños, ¿no? Entonces ellos analizaban un grupo de niños y de acuerdo a la cantidad de recursos que recibía la escuela, entonces ellos podían determinar si esa escuela merecía recibir más recursos o si por el contrario había que cambiar la distribución, ¿no? Un poco lo que buscaba
buscaban encontrar era eso. Buscaban definir por qué en el universo estudiantil había algunos niños que rendían más y otros rendían un poco menos, que puede pasar, que es totalmente lógico, digamos, algunos tienen por ahí una inclinación un poco mayor a estudiar, otros no tanto, pero eso es lo que justamente el informe trataba de dilucidar, de descubrir. Entonces, ellos partieron, o mejor dicho, el gobierno partía de la siguiente base. Las escuelas, a medida que más recursos reciben, mejor es la calidad educativa y mejores herramientas tienen para poder hacer que los niños rindan más. Entonces, ¿cuál era la idea? Demostrar en qué cantidad esa variable, es decir, los recursos que se ponían en la educación, afectaban al rendimiento de los alumnos, entonces para ver si tenían que dar más dinero todavía y ver de qué manera organizaban los recursos. Entonces, este señor, James Coleman, hizo el estudio, se dedicó en este universo de estudiantes a estudiar y ver qué era lo que más impactaba en la educación de los niños y en sus resultados. Y encontró algo que el gobierno no se esperaba encontrar. Cuentan los estudiosos que cuando le hicieron llegar el informe a las altas esferas del gobierno, todos estaban esperando qué resultados habían arrojado los estudios. Entonces le preguntaron a un senador, después que leyeron todo el informe, le preguntaron a un senador qué era lo que el informe decía y a qué conclusión habían llegado. Y él contestó, perdón por mi inglés de nuevo, "It's all family". Esto traducido significa todo es la familia. Todo se trata de la familia. ¿Qué fue lo que descubrió después? El informe Coleman, como se lo llamaron, fue muy criticado porque decía que había ciertas variables que omitía, que no había hecho bien las cuentas y demás, pero aún con esos errores, el tipo había descubierto algo que hasta ese momento no se tenía en cuenta. Y era que el rendimiento de los niños, el rendimiento en cuanto a los resultados de sus estudios, no dependía tan linealmente de la cantidad de recursos que se ponía en las escuelas, sino que dependía en mayor medida de lo que los niños aprendían en su familia, de lo que los niños aprendían en casa. Es decir, un niño tenía muchas más posibilidades de dar buenos resultados en la escuela, de tener después a futuro mejores oportunidades, no tanto por la cantidad de recursos que la escuela recibía, no tanto por la cantidad de libros, no tanto por la cantidad, por el estado de las instalaciones, si bien se demostró después que eso tenía mucho que ver, pero eso explicaba una parte solamente de los resultados. Es decir, todo el dinero que se ponía en las escuelas, si bien era importante, se concluyó después, no era el todo. ¿Y cuál era esa otra pata que explicaba el éxito de los alumnos? Era la familia. Aquellas familias que de repente eran un poco más funcionales, es decir, tenían un papá y una mamá, una estructura formada, esos niños rendían mejor, esos niños daban mejores resultados. Cuando un niño se encontraba delante de un libro de texto y tenía que leer, el niño comprendía mucho mejor en aquellos trasfondos donde tenía un padre que lo ayudaba a leer, donde tenía una madre que lo ayudaba a leer. El niño se sentía mucho más seguro de sus respuestas, el niño tenía mejor capacidad de responder, mejor capacidad de resolver problemas, aquellos que tenían un trasfondo familiar un poco más convencional de aquellos que se criaban en entornos de violencia, con la falta de una madre o con la falta de un padre. Los niños rendían mejor cuando tenían una familia detrás que los sostenía. Esa fue la conclusión revolucionaria a la que llegó Coleman en su estudio. Algo que nadie se esperaba, porque el gobierno decía cuánta plata hay que poner, vamos a poner más plata para acá, más plata para allá, y con eso se solucionaba. Hasta que descubrieron que, si bien eso era importante, había algo mucho más importante detrás, y era el trasfondo familiar. El rendimiento de una persona a futuro se ve en su trasfondo familiar, dependiendo de qué familia viene.
tiempo que vivimos, si miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta o podemos llegar a ver que hay un plan para que la familia sea destruida. Por eso las familias de hoy se encuentran bajo ataque. ¿Cuál es la idea de destruir la familia? Porque el que destruye la familia crea seres humanos, crea personas que cada vez piensan menos. Personas que piensan menos son más fácilmente manipulables. Y a la gente que no piensa, a gente que se la puede manipular, es gente a la cual después se le puede comprar el voto. Es gente a la cual se puede ser funcional a las estructuras de poder que se quieren seguir manteniendo arriba. Entonces, ¿de qué manera se puede crear una sociedad más débil mentalmente? Destruyendo la educación. ¿De qué manera se destruye la educación? De acuerdo a los estudios, destruyendo a la familia. Las familias, hoy por hoy, y lo han estado desde hace años, están bajo ataque. Hay un plan sistemático para destruir la educación y por consiguiente entonces primero hay que destruir la familia. Y para destruir la familia, lo primero que hay que destruir son las autoridades parentales. Vamos a pasar a lo que sigue. Ahí les puse algunas imágenes que por ahí les pueden llegar a sonar parecidas o familiares o no, pero ahora las vamos a explicar. Se trataba de eso, de cómo los hijos superaban en algún área de debilidad a sus padres. Y lo mismo pasaba con Hal Wilkerson en La Última Familia. Él era un tipo que estaba presente en su familia, pero que no tenía autoridad alguna como padre. Y todo recaía sobre la madre. Y la comedia justamente se trataba de eso, de cómo los hijos le hacían la vida imposible a la madre, y el padre no tenía herramientas, digamos, como para enfrentar la situación. En todos los casos pareciera ser que el padre, por lo menos el rol del padre, estaba disminuido de tal manera que era amigo de sus hijos. Hoy, acaso 20 y pico de años después, los efectos, digamos, de una generación que creció viendo ese modelo de familia se ve en padres que no tienen autoridad para con sus hijos, en familias cada vez más rotas o disfuncionales o directamente destruidas. ¿Por qué? Porque el ataque va en contra de la familia. Es una frase que leí hace un tiempito, hablando puntualmente acerca del papel del varón. El papel del hombre en su familia es tan importante que Dios lo honró otorgándole su propio título, Padre. Así como la Biblia revela a Dios como Padre, Dios Padre, Dios de hecho decidió dar ese título, dar ese nombre a los varones de la familia, a la cabeza del hogar. Entonces no es descabellado pensar que el ataque de Satanás está justamente en destruir el rol del padre y de la madre. Y una casa que crece sin papá y sin mamá es una casa que se destruye. Una familia que se destruye genera individuos socialmente débiles. Individuos socialmente débiles son fáciles de manipular. Y así es como la sociedad entera se va degradando. Esto indudablemente es un ataque, así como el ataque está dirigido a la familia. ¿Qué es lo que significa eso? En realidad lo que Satanás está destruyendo es la figura de autoridad. Así como Dios le da su propio título al padre de familia, entonces Satanás, en contra de todo lo que represente a Dios, en contra de todo lo que venga directamente de Dios, decide atacar a la figura de autoridad que un ser humano tiene, que es la familia, que es su padre y su madre. Entonces, hoy por hoy nosotros nos encontramos en esta situación. Familias que están bajo ataque, una autoridad que cada vez es menor, que cada vez es decreciente. ¿Y dónde nace todo? Satanás destruyendo la autoridad de Dios. Satanás oponiéndose a la soberanía de Dios. Satanás queriendo destruir el modelo que Dios ha escrito en Génesis. Entonces, ¿de dónde viene o por qué estamos nosotros hoy por hoy en esta situación? Claro. Por supuesto que Satanás quiere destruir la familia. Por supuesto que Satanás quiere romper todo aquello que pueda llegar a asemejarse remotamente a la autoridad de Dios. Porque personas que tienen problemas con la autoridad, si difícilmente se someten a un padre
más adelante difícilmente se van a someter o van a ser buenos ciudadanos, van a ser personas que van a ir completamente en contra de todos los valores cristianos. Y por supuesto, ¿cómo se va a sujetar una persona a un padre terrenal? ¿O cómo se va a sujetar a Dios, mejor dicho, si no tiene la capacidad o nunca fue instruido en cómo sujetarse a un padre terrenal? Entonces, ¿cuál es la idea de Satanás? Destruir la familia y destruir cualquier figura de autoridad que represente a Dios. La familia está bajo ataque. Y nosotros, cuando miramos nuestra realidad, nos damos cuenta que incluso nuestras familias han sido alcanzadas por ese ataque. Y la pregunta entonces es, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos nosotros a esa situación? ¿Tiene la iglesia herramientas para hacerlo? ¿Nos dedicamos solamente a hablar de lo que está escrito en la Biblia y de cómo deberíamos ser sin tener por ahí la capacidad de lograrlo? Yo me hice esta pregunta y un poco me desilusioné. Dije, bueno, al final, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y quiero compartirles algunas cosas que están propiamente en la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, vamos a hablar rápidamente, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo 3:12 dice así: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, así como el Señor nos dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el capítulo 1, versículo 3, habla más o menos de lo mismo, y dice, doy gracias a Dios, le dice Pablo a Timoteo también, unas horitas antes, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene esto, en primer lugar, la importancia que tiene el instruir a los hijos, el instruir a los que vienen después de nosotros en justicia, en la palabra de Dios. Y uno podría decir, bueno, pero yo pertenecí a una familia disfuncional, yo no tuve un padre, no tuve alguien que me haya guiado. Porque, como dijimos, el ataque está en contra de la paternidad, está en contra de los padres y de las madres, en contra del rol de los padres. Pero acá hay un ejemplo de un hombre de Dios que evidentemente creció en una familia disfuncional también. Hubiese sido lindo que Pablo le diga de todo lo que te enseñó tu padre, de todo lo que tu padre te dijo y te inculcó que él sabía de las Escrituras, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que al joven, al pequeño Timoteo fue instruido por su abuela y por su madre. Evidentemente, el rol del padre es muy importante, pero hay casos en los cuales Dios, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, bendice de igual manera a aquellos que serán sus siervos, aquellos que van a llevar el nombre de Cristo hasta las últimas consecuencias. Tal es el caso de Timoteo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que han crecido en hogares disfuncionales y que Dios los ha usado con poder. José fue vendido por sus hermanos. ¿Dónde estaba el padre? ¿Dónde estaba Jacob cuando a José lo estaban vendiendo? Estaba en su tienda. Y los hijos estaban quitándose de encima a su propio hermano. Sus hermanos lo despreciaban, sus hermanos no lo querían, pero él al final de su historia dijo, ahora entiendo que todo esto que pasó vino de Dios y fue para bien. Moisés creció en una casa con padres que no eran sus padres, porque su mamá lo tuvo que poner en una canastilla y lo dejó ir por el río y otra persona lo crió. David, su padre ni siquiera se acordaba de él, y sin embargo fue el rey de Israel.
Y podremos mencionar quizás un montón de ejemplos de personas que han crecido en hogares disfuncionales, pero que Dios se glorificó, inclusive en esos hogares disfuncionales. ¿Cuál es la excusa que ponemos nosotros a veces? Decimos, no, bueno, que yo no pude, a mí no me enseñaron, a mí nadie me instruyó. Y ese es el otro caso. Vamos a leer lo que dice Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18, a partir del versículo 1, dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué piensan ustedes los que usan este refrán sobre Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová, que nunca más tendrán por qué usar este refrán en Israel. Y aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia, dice el versículo 7, que no oprima a ninguno, que a su deudor devuelva su prenda, que no cometiere robo. El versículo 9 dice que camine en mis ordenanzas, este es el justo, este vivirá, dice el Señor. Mas si un hombre justo engendra un hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, dice el versículo 13, no vivirá. Todas esas abominaciones hizo, y de cierto su sangre será sobre él. Pero si este, varón malo, engendra un hijo, el cual viere todos los pecados de su padre, y viéndolos no hiciere según ellos, y no come sobre los montes, dice el versículo 16, no oprime a nadie, y el versículo 17 dice, y aparte su mano del pobre, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Esto es algo que rompe la lógica que tenía Israel en aquel tiempo, y la lógica que tiene el mundo hoy. Si el padre es un desastre, el hijo va a ser un desastre. Si yo vengo de una familia rota, entonces voy a generar una familia rota. Ese es el pensamiento del antiguo Israel, ese es el pensamiento que inunda el mundo hoy. Y sin duda, por lo que hemos visto al principio, hay un plan sistemático para destruir la familia, para destruir todo aquello que representa la autoridad de Dios y que viene directamente de Satanás. De eso no hay ninguna duda. Satanás va a tratar de destruir todo aquello que viene de Dios, como ser la familia. Y uno dice, bueno, pero si entonces Satanás destruyó la familia, ya ganó la guerra, ya logró lo que quería. Pero Dios redobla la apuesta y dice, ¿ustedes escucharon ese refrán que dice que así como son los padres, van a ser los hijos? Bueno, en mi pueblo, en Israel, ese refrán no va más. En mi pueblo, por más de que una persona haya venido de la peor circunstancia, por más que haya venido de la peor de las familias, si esa persona conoce al Señor y si esa persona se rinde a Dios, esa persona va a vivir. ¿Te das cuenta cómo Dios tiene el poder de quebrar esas estructuras que nosotros pensamos que eran imposibles de revertir? Que el sistema nos hace ver que son imposibles de revertir. Satanás dijo, bueno, voy a destruir la familia. Y Dios dice, no. Dios dice, a pesar de que vivas en un entorno hostil, a pesar de que vivas en una familia rota, yo te puedo rescatar de ahí, yo te puedo levantar de ahí. Y no solamente eso, sino que Dios utiliza a esa clase de personas para glorificarse, para poner su nombre bien en alto. La cosa es, nosotros estamos dispuestos a llevar la bandera de la familia hasta las últimas consecuencias, porque dice 2 de Timoteo capítulo 3, lo que hemos leído recién, todos aquellos que quieran vivir piadosamente van a padecer persecución. Y la cosa es, nosotros vamos a llevar la bandera de Cristo hasta el final. En medio de todo este ataque que está recibiendo la familia, nosotros, la iglesia de Cristo, es la única que va a llevar los valores, la única que va a llevar hasta lo último de la tierra el mensaje de Cristo y lo que Dios ha establecido desde el principio, que es la familia. Y va a recibir ataques, pero en Cristo somos más que vencedores. Cuando la Biblia dice que somos más que vencedores, se refiere a ese tipo de cosas, ¿no? Que te va a ir mejor, que vas a tener más plata, eso es secundario. Pero que vas a tener el poder de llevar el nombre del Señor hasta lo último de la tierra, hasta las últimas consecuencias, eso es ser más que vencedor. La pregunta es, ¿están dispuestos? Para finalizar, ¿qué nos queda acerca de la familia de la fe? ¿No? Que hemos hablado ya en algún momento, pero quiero mencionar esto y ya termino. En Génesis, capítulo 4, una historia que ya hemos leído bastante,
Ahora la vamos a leer muy por arriba y vamos a ir a la idea final. Génesis 4 dice, a partir del versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y su semblante decayó. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no lo hicieres, o si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Evidentemente Dios ya le está hablando de antemano a Caín y le está diciendo, el pecado está a la puerta. Y dice el versículo 8, Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Después la historia continúa. Pero lo que quiero decir para concluir es esto. Cuando Caín se ve acorralado por Dios, Dios lo va a buscar a donde él estaba y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le contesta, no sé, sí sabiendo dónde estaba. Y él dice, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? ¿Soy yo el que debe velar por mi hermano? Y la respuesta de Dios más adelante es ciertamente. Entonces, así como nosotros nos aferramos a la palabra del Señor, así como leemos en 2 de Timoteo, para poder resistir el ataque de Satanás, nuestra familia de la fe es ese último reducto que va a llevar la bandera de la familia, y no solamente de la familia, sino de todo aquello que representa aquello que viene de Dios hasta las últimas consecuencias. Y cuando veo a mi hermano a mi alrededor, a mi hermano que está en la misma lucha, que está en las mismas dificultades, que está luchando por lo mismo, puedo yo mirarme y preguntar y decir, yo soy guarda de mi hermano, yo soy guardián de mi hermano. Como iglesia, todos unidos, somos guardianes de nuestros hermanos. Así como se lo preguntó Caín. Caín ciertamente mirándose hacia sí mismo y decir, che, ¿yo qué tengo que ver con este? Pero el evangelio verdadero mira y dice, yo soy guardia de mi hermano. Yo soy guarda de mi hermano. Estamos acá para sostenernos la fe entre nosotros, para alentarnos cuando vemos que uno se está por caer, cuando vemos que uno ya no tiene fuerzas para levantarse, cuando vemos que uno ya no quiere venir más. Ahí es donde uno se tiene que parar y decir, yo soy guardián de mi hermano, yo guardo a mi hermano, cuido a mi hermano, velo por él, velo por su salud espiritual. Estamos en tiempos donde necesitamos que la iglesia funcione de manera tal que guardemos a nuestros hermanos. Sí, Señor. Guardemos a nuestros hermanos. Tú me llevas más allá de lo soñado.